¿Se necesita a Dios para tener moral? Durante siglos, millones de personas han creído que sin Dios, el ser humano se convertiría en un animal sin control, que sin religión no existiría la moral, que un ateo no puede tener valores, respeto, principios ni sentido de la vida. Y mucha gente todavía piensa así. Creen que si una persona no teme al infierno, entonces no tiene razones para comportarse correctamente. Pero aquí aparece una pregunta incómoda. Si la religión automáticamente vuelve moral a una sociedad, ¿por qué muchos de los países más religiosos del mundo están llenos de violencia, corrupción, pobreza, fanatismo y delincuencia? ¿Y por qué algunos de los países menos religiosos tienen menos criminalidad, más estabilidad social y mejor calidad de vida? Esa contradicción incomoda porque rompe una idea que fue repetida durante generaciones. La idea de que moral y religión son exactamente la misma cosa. Y cuidado, este video no es un ataque infantil contra los creyentes, porque también existen personas religiosas extraordinarias, disciplinadas, honestas y profundamente humanas. El problema es otro. El problema es asumir que sin religión, el ser humano automáticamente se convierte en una amenaza, porque entonces la pregunta cambia completamente. ¿La moral nace realmente de Dios? ¿O nace de la necesidad humana de convivir, cooperar y sobrevivir? ¿Una persona es buena porque comprende el sufrimiento ajeno? ¿O simplemente porque teme un castigo eterno? Y más importante todavía, si necesitas vigilancia divina para no hacer daño, ¿eso es moral? ¿O simplemente obediencia por miedo? Hoy vamos a hablar de biología, psicología, evolución, cultura, miedo existencial y estadísticas sociales. Vamos a hablar de por qué muchas personas sienten terror ante la idea de un mundo sin religión. Y también vamos a analizar algo que casi nunca se dice abiertamente, que algunos de los países más ateos del planeta son también algunos de los más seguros, organizados y funcionales. Porque pensar diferente tiene un precio. La mayoría de las personas prefiere respuestas simples antes que preguntas incómodas. Prefieren certezas emocionales antes que análisis racionales. Pero la realidad humana es muchísimo más compleja que un ¿crees o no crees? Esto es vivencias, contenido fuerte, real y claro que no suaviza la verdad. Suscríbete, comenta, comparte y únete. El enlace del canal y de todas las redes está disponible para quienes quieran apoyar este contenido. Recuerda, pensar diferente duele, incomoda y a veces te hace enemigo de las masas. Pero es la única forma de ser libre. ¿Por qué la gente asocia moral con religión? La mayoría de las personas no nació creyendo que la moral depende de Dios. Esa idea fue aprendida, repetida y reforzada durante generaciones enteras. Desde niños, millones escuchan frases como «Sin Dios no hay valores». «El que no cree en Dios está perdido». «Sin religión el mundo sería un caos». O «El temor a Dios es el principio de la sabiduría». Y cuando una idea se repite desde la infancia, deja de sentirse como una opinión y empieza a sentirse como una verdad absoluta. Por eso, cuando alguien dice que es ateo, mucha gente automáticamente siente desconfianza. No porque conozcan a esa persona, no porque haya hecho algo malo, sino porque culturalmente asociaron la falta de fe con peligro moral. Y eso tiene una explicación psicológica e histórica bastante profunda. Durante miles de años, las religiones funcionaron como sistemas de organización social, mucho antes de existir cámaras de seguridad, sistemas judiciales modernos, policía científica o instituciones fuertes. Las sociedades necesitaban mecanismos para controlar el comportamiento humano. Y ahí apareció la religión como una herramienta extremadamente poderosa. Porque una ley humana puede fallar. Un policía puede no verte. Un juez puede ser corrupto. Pero un Dios omnipresente que lo observa todo, ese sí genera miedo permanente. La idea de un castigo eterno creó control psicológico, incluso cuando nadie estaba mirando. Y aquí aparece algo incómodo que mucha gente no quiere aceptar. En gran parte de la historia humana, la religión no solo ofrecía espiritualidad, también ofrecía vigilancia emocional. La persona podía escapar de la sociedad, pero no podía escapar de Dios. Eso tuvo efectos positivos y negativos. Por un lado, ayudó a crear orden, cohesión grupal
y normas básicas de convivencia en épocas mucho más violentas y primitivas. Pero por otro lado, también mezcló moralidad con obediencia. Y esas dos cosas no siempre son iguales. Porque no es lo mismo hacer el bien por empatía que hacer el bien por miedo. No es lo mismo ayudar porque comprendes el sufrimiento humano que ayudar porque quieres puntos para el cielo. Y ahí empieza uno de los mayores conflictos filosóficos de este tema. Muchas personas jamás analizaron de dónde vienen realmente sus valores. Solo heredaron un paquete cultural completo. Familia, religión, identidad, costumbres, moral y tradición mezclados en una sola cosa. Entonces, cuando alguien cuestiona la religión, sienten que también está atacando la moral, la familia y el sentido de la vida al mismo tiempo. Por eso el debate se vuelve tan emocional. Porque para muchas personas, Dios no es solamente una creencia, es un ancla psicológica, es orden en medio del caos, es la sensación de que existe justicia cósmica, que el sufrimiento tiene propósito, que los malos eventualmente pagarán, que la vida no termina en la muerte. Y cuando alguien cuestiona eso, no solo está cuestionando una religión, está cuestionando la estructura emocional sobre la que muchas personas construyeron su existencia. Ese es el verdadero motivo por el cual el ateísmo incomoda tanto a algunas personas. No porque necesariamente destruye la moral, sino porque destruye certezas. Además, existe otro problema psicológico muy humano: la necesidad de dividir el mundo entre buenos y malos. Y durante siglos, muchas culturas enseñaron que el creyente pertenece automáticamente al lado correcto, mientras el no creyente representa peligro, egoísmo o decadencia moral. Pero la realidad humana jamás ha sido tan simple. La historia está llena de creyentes capaces de hacer cosas extraordinariamente bondadosas, y también atrocidades monstruosas. Y exactamente lo mismo ocurre con personas ateas, porque la religión no elimina automáticamente narcisismo, violencia, corrupción, fanatismo, abuso, egoísmo, tribalismo. Y el ateísmo tampoco convierte automáticamente a alguien en racional, ético o compasivo. El ser humano sigue siendo humano. De hecho, muchas veces las personas confunden moralidad con identidad grupal. Si alguien pertenece a mi grupo, automáticamente se percibe como más confiable. Y durante siglos, la religión fue uno de los grupos más fuertes de pertenencia social. Eso explica por qué todavía hoy algunas personas dicen frases como: yo no confiaría en alguien que no cree en Dios, aunque jamás hayan analizado racionalmente por qué piensan eso. Porque en el fondo, lo que muchas veces temen no es la falta de religión, sino la ausencia de control. Y aquí aparece una de las preguntas más incómodas de todo este debate. Si una persona solo actúa correctamente porque teme vigilancia divina, ¿eso es realmente moralidad? Porque la moral auténtica quizá aparece precisamente cuando haces lo correcto, incluso cuando no existe recompensa, castigo ni supervisión. Y esa idea cambia completamente la conversación. Tal vez la verdadera discusión no es si alguien cree o no cree en Dios. Tal vez la verdadera discusión es qué tipo de ser humano eres cuando nadie te está mirando. Biología y evolución de la moral. Si uno quiere entender la moral sin caer en explicaciones simples, hay que salir del terreno de la religión y entrar en un terreno mucho más incómodo para algunas personas: la biología humana. Porque antes de que existieran iglesias, libros sagrados o sistemas de creencias organizados, ya existía algo que hoy llamamos moral básica, no como concepto filosófico refinado, sino como comportamiento necesario para sobrevivir en grupo. El ser humano no evolucionó como un individuo aislado, evolucionó como una especie social, y eso lo cambia todo. Un humano solo en la naturaleza es débil, pero un grupo de humanos coordinados es extremadamente eficiente para sobrevivir. Esa diferencia es la clave. Y aquí aparece el primer punto incómodo. La cooperación no nació de la religión, nació de la supervivencia. Los grupos humanos que aprendieron a cooperar mejor sobrevivieron más. Los que no lo hicieron desaparecieron. Así de simple. No es poesía, es selección natural. Por eso el cerebro humano desarrolló mecanismos muy específicos: empatía, reconocimiento del dolor ajeno, memoria social, sentido de reciprocidad.
y castigo hacia quienes rompen las reglas del grupo. Esto no requiere Dios, requiere evolución. Por ejemplo, la empatía no es solo una idea abstracta. Tiene base neurológica. Cuando ves a otra persona sufrir, tu cerebro activa áreas relacionadas con el dolor. No es exactamente el mismo dolor físico, pero sí una simulación interna. Es como si el cerebro dijera, esto podría ser yo. Eso es biología, no teología. Luego está la reciprocidad, un principio extremadamente antiguo. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Esto es la base de la confianza social. Sin eso, ningún grupo humano grande puede sostenerse. Incluso antes de las religiones modernas, ya existían normas no escritas. No traiciones a tu grupo. Comparte recursos, respeta alianzas, protege a los tuyos. Porque romper esas reglas tenía consecuencias reales: exclusión, abandono o incluso muerte. Y aquí hay algo clave que mucha gente no considera. La moral primitiva no era sobre bien y mal en sentido filosófico. Era sobre funciona o no funciona para sobrevivir. Si una conducta dañaba al grupo, el grupo la rechazaba. Si una conducta ayudaba al grupo, el grupo la reforzaba. Así se construyó gran parte de lo que hoy llamamos moral. Ahora bien, esto no significa que la moral sea simplemente instinto. El ser humano tiene algo más complejo: capacidad de reflexión. Podemos sentir empatía, pero también podemos ignorarla. Podemos cooperar, pero también podemos explotar a otros. Esa tensión interna es parte central de la naturaleza humana. Y ahí es donde la cultura entra en juego. Porque la biología te da impulsos, pero la cultura los organiza. Una sociedad puede educar a sus miembros para reforzar la empatía, castigar la violencia, promover la cooperación o, por el contrario, justificar la agresión hacia otros grupos. Por eso la moral varía entre culturas. No porque la biología cambie, sino porque la interpretación social de esos impulsos cambia. Esto es importante. El cerebro humano es casi el mismo en todas partes del mundo, pero las normas sociales no lo son. Entonces, cuando alguien dice, sin religión no hay moral, está ignorando que la moral ya existía antes de la religión organizada, y que incluso hoy en día sigue existiendo en contextos donde la religión es mínima o inexistente. Hay otro punto más profundo todavía. La moral humana también está influenciada por algo llamado castigo social. Es decir, no solo evitamos hacer daño porque es malo, sino porque tememos la reacción del grupo. Ser rechazado socialmente, perder estatus o ser excluido era, en la evolución, prácticamente una sentencia de supervivencia. En grupos pequeños antiguos, ser expulsado significaba morir. Por eso el cerebro humano desarrolló una sensibilidad extrema al juicio social. Y aquí aparece una conexión interesante con la religión. Muchas religiones amplifican ese sistema de vigilancia social, pero lo trasladan a una figura invisible que lo observa todo. Es como si la mente humana hubiera extendido el sistema del grupo te observa a Dios te observa. Pero el mecanismo base ya existía antes. No es que la religión invente la moral, es que muchas veces la religión reorganiza mecanismos psicológicos que ya estaban en el cerebro humano. Otro punto clave es el altruismo. A simple vista parece contradictorio con la evolución. ¿Por qué ayudarías a alguien si no obtienes nada inmediato a cambio? Pero la evolución lo explica perfectamente. Existe algo llamado altruismo recíproco. ¿Ayudas hoy? Porque en algún momento serás ayudado. Y también selección de parentesco. Ayudas a tus familiares porque comparten parte de tu genética. Incluso comportamientos aparentemente desinteresados suelen tener beneficios indirectos a largo plazo. Reputación, confianza, estabilidad social. Esto no reduce la moral a algo frío o mecánico, solo la explica sin necesidad de intervención sobrenatural. Y aquí es donde muchas personas sienten incomodidad, porque aceptar que la moral tiene raíces biológicas no la destruye, pero sí la desacraliza. La baja del pedestal divino y la pone en el terreno de la naturaleza humana. Y eso cambia la forma en que muchas personas interpretan su identidad moral. Pero hay una conclusión que no se puede ignorar. Si la moral fuera exclusivamente producto de la religión,
entonces debería ser consistente en todos los países más religiosos del mundo. Sin embargo, la realidad muestra algo mucho más complejo. La moral humana no depende de una sola fuente. Depende de múltiples capas: biología, evolución, cultura, educación, economía, instituciones y contexto social. Reducirla solo a religión es simplificar demasiado un sistema que es profundamente humano. Y quizá esa sea la verdadera idea incómoda de todo esto. La moral no es propiedad de una creencia, es una construcción emergente de la naturaleza humana viviendo en sociedad. El argumento: sin Dios todo está permitido. Este es uno de los argumentos más repetidos en debates sobre moralidad y religión. Suena fuerte, suena definitivo, casi como si cerrara cualquier discusión posible. La idea es simple: si no existe Dios, no existe una autoridad superior que juzgue nuestras acciones. Por lo tanto, todo estaría permitido. Pero si uno lo analiza con calma, la frase tiene un problema básico. Confunde ausencia de autoridad divina con ausencia de consecuencias. Porque en la vida real, incluso sin creencias religiosas, las acciones humanas siguen teniendo consecuencias muy reales. Si robas, puedes ir a prisión. Si haces daño, puedes ser rechazado socialmente. Si traicionas la confianza de otros, pierdes relaciones, oportunidades y estabilidad. Nada de eso requiere un sistema sobrenatural. El mundo ya tiene consecuencias incorporadas. Ahora bien, lo interesante no es solo desmontar la frase, sino entender por qué tantas personas la creen. Porque en el fondo, este argumento no es lógico, es emocional. Está construido sobre una idea psicológica muy profunda: la necesidad de un sistema de control absoluto. Durante siglos, muchas culturas enseñaron que siempre hay una entidad que observa, registra y juzga cada acción humana. Eso crea una sensación de orden moral total. Nada queda fuera del sistema. Todo tiene recompensa o castigo. Entonces, cuando se elimina esa figura, algunas personas sienten que el sistema se rompe, como si la moral quedara sin soporte. Pero aquí viene el punto clave. El comportamiento humano no depende únicamente del miedo al castigo, sino de múltiples capas psicológicas. Una de las más importantes es la empatía, la capacidad de sentir o comprender el sufrimiento ajeno. Esto no necesita religión para existir. Está profundamente integrado en el cerebro humano como parte de nuestra naturaleza social. Otra capa es la identidad social. La mayoría de las personas no actúan bien solo por reglas externas, sino porque se ven a sí mismas como personas buenas. Romper esa imagen interna genera disonancia psicológica. También está la reciprocidad. La idea de que si haces daño, eventualmente puedes recibir daño o perder beneficios futuros. Y por último, está el sistema legal y cultural, que refuerza normas de convivencia independientemente de la religión. Cuando juntas todo esto, el comportamiento moral no depende de una sola fuente, sino de un sistema complejo. Por eso el argumento «sin Dios todo está permitido» no se sostiene en la práctica. Porque incluso en sociedades altamente religiosas, donde la creencia en Dios es fuerte, las personas no actúan correctamente todo el tiempo. Existen delitos, corrupción, abuso de poder, violencia y contradicciones éticas. Y lo mismo ocurre en sociedades menos religiosas. La realidad humana es más caótica que cualquier sistema moral idealizado. Ahora, hay otro punto interesante que casi nunca se menciona en este debate. Si una persona solo actúa correctamente porque cree que está siendo observada por una entidad superior, entonces su moral depende de la vigilancia, no de la convicción interna. Eso plantea una pregunta incómoda. ¿Es más moral una persona que no hace daño porque entiende el sufrimiento que causa? ¿O una persona que no hace daño porque teme un castigo eterno? Porque en el primer caso, el comportamiento nace de la comprensión. En el segundo, nace del miedo. Y aunque el resultado pueda parecer similar, el origen psicológico es completamente diferente. Esto no significa que la religión no pueda producir personas buenas. Puede hacerlo, y lo hace constantemente. Pero lo que se está cuestionando aquí es la idea de exclusividad moral. Es decir,
la creencia de que sin religión no puede existir ética, responsabilidad o compasión. La evidencia social no respalda esa idea de forma absoluta. De hecho, cuando observamos diferentes sociedades, vemos algo más complejo. Los niveles de bienestar, criminalidad y confianza social dependen de una mezcla de factores, no de una sola variable. Educación, estabilidad institucional, economía, cultura cívica y cohesión social juegan un papel enorme. La religión puede influir, sí, pero no es el único ni necesariamente el factor dominante. Otro punto importante es que el ser humano tiene una capacidad única. Puede internalizar normas sin necesidad de vigilancia externa. Esto significa que una persona puede actuar correctamente incluso cuando sabe que nadie lo está observando. No por miedo, sino por coherencia interna. Y ese tipo de moral es probablemente más estable que la basada únicamente en vigilancia externa. Porque cuando desaparece la vigilancia, la moral basada en miedo también puede debilitarse. Pero la moral basada en principios internos permanece. Al final, el problema de la frase «sin Dios, todo está permitido» es que reduce la complejidad del comportamiento humano a una sola variable, el castigo divino. Y el ser humano es mucho más que eso. Somos biología, cultura, historia, emociones, aprendizaje y contexto social interactuando al mismo tiempo. Reducir todo a Dios o caos no solo es simplista, es una forma de evitar analizar la verdadera complejidad de la moral humana. Países más ateos versus países más religiosos. Este es el punto donde el debate se vuelve incómodo para mucha gente, porque ya no estamos hablando de ideas abstractas, sino de datos sociales, tendencias y realidades visibles. Pero antes de entrar en ejemplos, hay algo que hay que dejar claro desde el inicio. Comparar países solo por ateísmo versus religión es una simplificación. Ningún país funciona por una sola variable. Economía, educación, instituciones, cultura y estabilidad política pesan muchísimo más de lo que la gente suele admitir. Aún así, cuando se observan patrones globales, aparecen diferencias interesantes que no se pueden ignorar. En varios estudios internacionales sobre religiosidad y desarrollo social, se observa que los países con menor práctica religiosa activa suelen coincidir con altos niveles de educación, bienestar social y confianza institucional. Ejemplos frecuentemente citados incluyen países como Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia o Países Bajos, donde una gran parte de la población se identifica como no religiosa o con baja práctica religiosa. En paralelo, estos países suelen presentar características como bajos índices de homicidio, sistemas de salud fuertes, alta confianza en las instituciones, niveles elevados de educación y estabilidad social. Pero aquí es donde muchos cometen un error lógico: asumir que menos religión, más moralidad. Eso no es necesariamente correcto, porque lo que realmente está detrás de esos resultados no es una sola variable espiritual, sino una combinación de factores estructurales. Por ejemplo, estos países también tienen instituciones muy sólidas, baja corrupción, sistemas educativos avanzados, redes de protección social eficientes y altos niveles de igualdad económica. Es decir, el comportamiento social no depende únicamente de la creencia religiosa, sino del entorno que regula la conducta humana. Ahora bien, cuando miramos otros contextos donde la religiosidad es mucho más alta en términos de práctica diaria, encontramos realidades más complejas. Algunos países con fuerte identidad religiosa también enfrentan desafíos importantes como desigualdad, corrupción institucional, violencia estructural o economías más inestables. Pero aquí hay que tener mucho cuidado con cómo se interpreta esto. No es correcto decir que la religión causa criminalidad. Esa conclusión sería tan simplista como decir lo contrario. Lo que se observa en muchos casos es que la religión convive con otras variables sociales que influyen en el comportamiento colectivo, como nivel de desarrollo económico, calidad del sistema educativo, estabilidad política, acceso a oportunidades y fortaleza del Estado de Derecho. Cuando estas estructuras son débiles, la moral social no depende de una sola creencia, sino de un entorno mucho más frágil.
Y ahí aparece un punto clave que casi nunca se discute con honestidad. La moral de una sociedad no se sostiene solo por lo que la gente cree, sino por lo que el sistema permite o limita. En otras palabras, no basta con que una sociedad sea religiosa o no religiosa. Importa muchísimo más si existen instituciones que funcionen, leyes que se cumplan y oportunidades reales para la población. Por eso, reducir todo el análisis a países ateos buenos versus países religiosos malos no solo es incorrecto, sino intelectualmente flojo. La realidad es más incómoda. El comportamiento humano es extremadamente sensible al contexto. Un mismo ser humano puede actuar de forma completamente distinta dependiendo del entorno social, económico y cultural en el que vive. Ahora, hay un punto psicológico interesante aquí. Muchas personas asocian religiosidad con moralidad, porque la religión ofrece un sistema claro de reglas, identidad y pertenencia. En cambio, las sociedades más secularizadas suelen basarse más en normas institucionales que en normas espirituales. Pero eso no significa ausencia de moral. Significa un tipo diferente de estructura moral, más legal, más institucional, más basada en acuerdos sociales que en creencias religiosas. Y eso puede funcionar muy bien cuando las instituciones son fuertes. El problema no es la ausencia de religión. El problema es la ausencia de orden social efectivo. Cuando ese orden existe, la conducta humana tiende a ser más predecible y estable, independientemente de la creencia individual. Otro factor importante es la educación. Las sociedades con mayor nivel educativo tienden a desarrollar mayor pensamiento crítico, menor dependencia de explicaciones absolutas y mayor capacidad de análisis ético individual. Eso influye directamente en cómo las personas toman decisiones morales. También influye la confianza social. En sociedades donde existe alta confianza entre ciudadanos e instituciones, la cooperación es más fácil y el conflicto social es menor. En sociedades donde esa confianza es baja, la moral suele depender más de control externo o supervivencia inmediata. Entonces, cuando alguien dice los países ateos son mejores o los países religiosos son mejores, está ignorando todo el sistema complejo que realmente determina esos resultados. La verdad es que no existe una fórmula única. Lo que sí existe es una tendencia clara. Las sociedades más estables suelen ser aquellas donde las instituciones funcionan, la educación es sólida, la corrupción es baja y la cooperación social es alta. La religión puede formar parte de ese sistema o no, pero no es el único factor determinante. Y esto nos lleva a una conclusión incómoda para ambos lados del debate. Ni la fe garantiza automáticamente una sociedad justa, ni la ausencia de fe produce automáticamente una sociedad caótica. La moral social no depende de una etiqueta ideológica o religiosa. Depende de estructuras humanas mucho más profundas y complejas. Y quizá esa sea la parte más difícil de aceptar para muchas personas. Que la ética humana no pertenece a un grupo, a una religión o a una ideología, sino a la forma en que los seres humanos organizan su convivencia en el mundo real. La religión también ha hecho cosas positivas. Si este análisis quiere ser serio, no puede caer en el error de convertir la discusión en una caricatura. La religión no es un fenómeno simple, ni tampoco un bloque homogéneo de bueno o malo. Ha sido una de las fuerzas culturales más influyentes de la historia humana, y como tal, ha tenido impactos profundos en múltiples direcciones. Negar sus aportes sería tan superficial como atribuirle todos los problemas sociales del mundo. Uno de los efectos más evidentes de la religión a lo largo de la historia ha sido la creación de estructuras de cohesión social. En sociedades antiguas, donde no existían estados modernos ni sistemas legales sólidos, las religiones funcionaron como marcos de organización colectiva. Ayudaron a establecer normas básicas de convivencia, límites al comportamiento violento y formas de cooperación entre individuos. En muchos contextos históricos, la religión también impulsó redes de ayuda comunitaria, hospitales, refugios, comedores, asistencia a pobres y enfermos, y sistemas de caridad organizados nacieron o se fortalecieron dentro de instituciones religiosas. Incluso hoy, en muchas partes del mundo, organizaciones religiosas siguen siendo una fuente importante de apoyo social.
Otro punto importante es el sentido psicológico que la religión ofrece a millones de personas. Para muchas personas, la idea de que la vida tiene un propósito mayor, que el sufrimiento no es completamente aleatorio y que existe algún tipo de justicia trascendental, funciona como un mecanismo de estabilidad emocional. Esto puede ayudar a enfrentar el dolor, la pérdida y la incertidumbre existencial. Desde el punto de vista social, la religión también ha servido como estructura de identidad colectiva. En muchas culturas, ha permitido que comunidades enteras compartan valores, tradiciones, rituales y símbolos que fortalecen el sentido de pertenencia. Ese tipo de cohesión puede reducir el aislamiento social y fomentar redes de apoyo mutuo. También es importante reconocer que, en muchos casos, personas profundamente religiosas han sido responsables de actos de gran compasión, sacrificio y altruismo. Médicos, misioneros, trabajadores sociales y líderes comunitarios han encontrado en su fe una motivación para ayudar a otros de forma desinteresada. Sin embargo, entender estos aportes no significa ignorar las contradicciones. La misma estructura que puede generar cohesión también puede generar exclusión. La misma identidad que une a un grupo puede, en ciertos contextos históricos, separar a otros. Y el mismo sistema que inspira altruismo también puede ser utilizado para justificar poder, control o imposición cultural. Por eso el análisis no debe ser emocional, sino estructural. La pregunta no es si la religión es buena o que es mala, en términos absolutos. La pregunta real es qué funciones cumple en distintos contextos sociales y cómo esas funciones interactúan con otras variables como educación, instituciones, economía y cultura. Cuando se analiza desde esa perspectiva, la religión aparece menos como una causa única de moralidad o inmoralidad, y más como un sistema cultural complejo que puede amplificar tanto comportamientos positivos como negativos dependiendo del entorno. Esto también explica por qué en algunas sociedades la religión está fuertemente asociada a valores de disciplina, familia y comunidad, mientras que en otras puede estar más asociada a conflicto, dogmatismo o tensión social. El contexto lo cambia todo. Otro punto clave es entender que muchas personas no viven su religión de forma teórica, sino práctica. Es decir, no están pensando en doctrinas filosóficas complejas, sino en valores cotidianos como respeto, honestidad, familia, esfuerzo y solidaridad. Para ellas, la religión no es un sistema intelectual, sino una guía de vida. Y eso tiene un impacto real en el comportamiento humano. Porque más allá del debate filosófico sobre la existencia de Dios, lo que realmente influye en la sociedad es cómo las personas interpretan y aplican sus creencias en la vida diaria. En ese sentido, la religión ha sido una herramienta poderosa de organización humana. Ha inspirado arte, arquitectura, música, literatura y sistemas éticos complejos que han moldeado civilizaciones enteras. Pero al mismo tiempo, también ha sido utilizada en ciertos momentos de la historia para justificar conflictos, divisiones o imposiciones ideológicas. Por eso, reducirla a una sola definición sería un error intelectual. La conclusión aquí no es que la religión sea indispensable para la moral, ni que sea irrelevante. La conclusión más precisa es que la religión es una variable cultural potente, pero no exclusiva, dentro de un sistema mucho más amplio de construcción moral humana. Y entender esto es clave para salir del pensamiento binario. Porque cuando el debate se reduce a religión sí o religión no, se pierde de vista lo esencial. El ser humano es el verdadero centro del comportamiento moral, no el sistema de creencias en sí mismo. La religión puede influir, orientar, estructurar y motivar, pero la moral, en última instancia, se expresa a través de decisiones humanas concretas en contextos reales. Y eso es lo que realmente define a una sociedad, más allá de cualquier etiqueta espiritual o ideológica: el vacío existencial y el miedo al ateísmo. Hay un punto que casi nunca se dice de forma honesta en este debate. Muchas personas no rechazan el ateísmo por razones lógicas, lo rechazan por razones emocionales. Porque cuando eliminas la idea de un Dios, no solo estás quitando una creencia, estás quitando también 3 pilares psicológicos muy profundos para millones de personas: propósito, justicia última y continuidad después de la muerte.
Y eso genera algo que el ser humano evita a toda costa: vacío existencial. El cerebro humano no tolera bien la idea de que la vida no tenga un significado predeterminado. No porque sea incapaz de entenderlo, sino porque emocionalmente puede ser difícil de procesar. Por eso, durante la historia, las culturas han creado sistemas que responden a esas preguntas. ¿De dónde venimos? ¿Para qué vivimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Por qué existe el sufrimiento? Las religiones ofrecen respuestas claras a preguntas que, en realidad, no tienen respuestas verificables. Y esa claridad emocional tiene un efecto poderoso: reduce la ansiedad existencial. El problema aparece cuando esa necesidad emocional se convierte en una afirmación absoluta sobre la realidad. Es decir, cuando una explicación psicológica se interpreta como una verdad objetiva del universo. Ahí es donde empieza el conflicto. Desde una perspectiva psicológica, el ser humano tiene lo que se podría llamar aversión al vacío. Nos cuesta aceptar la ausencia de significado externo. Preferimos una historia incompleta pero coherente, antes que una realidad incierta. Por eso, la idea de un mundo sin Dios no solo es una idea filosófica para muchas personas, es una amenaza emocional. Porque sin esa estructura, la justicia no está garantizada. El sufrimiento no tiene explicación trascendente, la muerte no tiene continuidad, y el propósito deja de ser impuesto desde afuera. Y eso traslada una carga enorme al individuo: la responsabilidad de construir su propio sentido. Aquí es donde entra una diferencia importante entre dos formas de ver la vida. Para una visión religiosa, el sentido suele ser recibido, viene de una fuente externa, ya definida. Para una visión secular o atea, el sentido suele ser construido, depende de decisiones, experiencias, valores y proyectos personales. Y esa diferencia cambia completamente la psicología del individuo, porque construir sentido es más difícil que recibirlo. Implica incertidumbre, reflexión, contradicción y adaptación constante. No hay una respuesta única, ni una guía absoluta que cierre todas las dudas, y eso puede generar ansiedad en muchas personas. Sin embargo, también puede generar algo opuesto: libertad psicológica. Porque cuando el sentido no está completamente definido desde afuera, el individuo tiene más margen para crear su propio marco ético, su propio propósito y su propia interpretación de la vida. Aquí aparece una de las paradojas más interesantes del pensamiento humano. La misma ausencia de certezas que genera miedo en algunas personas, genera libertad en otras. Por eso el ateísmo no es solo una postura intelectual, también es una forma distinta de enfrentar la incertidumbre. Ahora bien, hay otro punto clave en este tema: el miedo a la falta de justicia última. Muchas religiones ofrecen la idea de que, aunque en esta vida exista injusticia, al final habrá un equilibrio perfecto. Los buenos serán recompensados y los malos castigados. Esa idea tiene un efecto psicológico muy fuerte, porque reduce la sensación de caos moral en el mundo. Sin esa creencia, algunas personas sienten que el universo es indiferente al sufrimiento humano. Y esa idea puede resultar incómoda o incluso insoportable para ciertos perfiles psicológicos. Pero nuevamente, la pregunta no es si esa creencia es reconfortante o no, sino si es necesariamente verdadera. Y ahí es donde el debate se vuelve más racional que emocional. También hay un elemento cultural importante. Durante siglos, el ateísmo fue asociado en muchas sociedades con ideas como nihilismo, desorden o pérdida de valores. Eso creó un estigma que todavía persiste en algunos contextos. Pero esa asociación no es automática ni necesaria. No tener creencia en Dios no implica ausencia de valores. Implica que esos valores no dependen de una autoridad sobrenatural, sino de otros fundamentos como la empatía, la razón, la experiencia humana o acuerdos sociales. Otro punto interesante es que el ser humano puede construir sentido incluso en condiciones extremas de sufrimiento o incertidumbre. Hay personas religiosas que encuentran sentido en su fe, y personas no religiosas que lo encuentran en la ciencia, el arte, la familia, la creación o el impacto social. El sentido no es exclusivo de una cosmovisión, es una capacidad humana. Al final, el verdadero núcleo de este tema no es Dios o no Dios.
Es como cada persona enfrenta la incertidumbre de existir sin tener todas las respuestas. Algunos lo hacen a través de creencias trascendentes, otros a través de la construcción personal de significado. Pero en ambos casos, lo que está en juego no es solo la lógica, es la necesidad humana de no sentirse perdido dentro de la complejidad de la vida. Al final de todo este análisis, la pregunta inicial sigue ahí, pero ya no se ve igual. ¿Se necesita a Dios para tener moral, valores y sentido de la vida? Y después de recorrer biología, psicología, cultura, estadísticas sociales y vacío existencial, la respuesta deja de ser simple. No es un sí, no es un no, es algo más incómodo. La moral humana no depende de una sola fuente. Hemos visto que la idea de que sin Dios no existe moral nace en gran parte de la historia, de la necesidad de control social, del miedo al castigo y de la forma en que las sociedades antiguas organizaban la convivencia. Pero también hemos visto que la moral no aparece de la nada en la religión. Tiene raíces más profundas: evolución, empatía, cooperación, reciprocidad y supervivencia en grupo. El ser humano no actúa bien solo por creencias. Actúa bien por una mezcla compleja de biología, cultura, educación, presión social y construcción interna de identidad. También analizamos algo que incomoda mucho: la diferencia entre obedecer por miedo o actuar por comprensión. Porque no es lo mismo hacer el bien porque alguien te vigila, que hacerlo porque entiendes el impacto que tienes en otros seres humanos. Y cuando miramos la realidad social, vemos algo aún más complejo. Los niveles de criminalidad, estabilidad y bienestar no dependen únicamente de la religión o el ateísmo, sino de sistemas mucho más amplios como educación, instituciones, economía y cohesión social. Eso rompe la idea simplista de creyentes buenos y no creyentes peligrosos, o viceversa. La realidad no funciona en extremos. También entendimos que la religión no es simplemente un error ni una solución perfecta. Es una herramienta cultural poderosa que ha dado cohesión, identidad, sentido y apoyo emocional a millones de personas, pero que también puede generar dependencia, conflicto o dogmatismo dependiendo del contexto. Y por último, entramos en el punto más humano de todos: el miedo al vacío existencial. Porque muchas veces el rechazo al ateísmo no es intelectual, es emocional. Es el miedo a que no exista un propósito externo, a que la justicia no esté garantizada y a que el sentido de la vida no venga dado, sino que tenga que construirse. Y eso cambia todo. Porque si el sentido no viene de afuera, entonces cada persona se convierte en responsable de construirlo. Y esa responsabilidad puede ser liberadora o abrumadora. Al final, todo esto nos lleva a una idea central: la moral no es propiedad de una religión, ni de una ausencia de religión. Es una expresión compleja de lo que significa ser humano en sociedad. Y la pregunta real no es si crees o no crees en Dios. La pregunta es qué tipo de persona eres cuando nadie te está mirando. Suscríbete al canal, deja un like y comenta qué despertó este contenido en ti. Parece poco, pero es lo que mantiene viva este tipo de reflexión. Cuando comentas, el video llega a más personas que también sienten que el mundo se volvió demasiado superficial. Cuando dejas like, el algoritmo entiende que este silencio necesita romperse, y cuando te suscribes, pasas a formar parte de esta comunidad lúcida. Aquí no se promete comodidad fácil ni respuestas listas, solo ideas que incomodan pero liberan. Si esto tiene sentido para ti, únete y seguimos pensando diferente.